Vale. Pues, bueno, eso decía que Peter Blanco de Solasgune, de Leioa, que junto con Innovas, que son los principales promotores del proyecto internacional La Ciudad de la Infancia, que bueno, se explicará mejor, pero es un proyecto que empezó en Italia y bueno, luego se abrió sobre todo al mundo hispanohablante, ¿no? Porque sobre todo en América Latina y aquí en España. Y la idea del proyecto es de poner la ciudad a nivel de los niños, de las niñas. Entonces, valorar la participación del niño, de la niña en la vida del pueblo, de la ciudad, y de valorar también su independencia, sus relaciones más directas con sus amigos. Y en Euskadi tenemos una red, se llama Aurren Irien Sarea, que bueno, estamos hablando con Peter, que ha crecido bastante, no sé cuántos municipios hay. No llegamos a los 20, pero cerca, 18 me parece, bueno, una cosa así. Son bastante grande. Y nada, si Peter nos quieres explicar un poco cómo ha surgido la idea de difundir en Euskadi la filosofía de Francesco Donucci, que es digamos, el inventor del proyecto La Ciudad de la Infancia. Vale. Como decía antes, yo voy a hacer como un pequeño contexto y establecer un poco los objetivos de la red vasca, que tiene algunas particularidades. Pero vamos, cortarme, intervenir y convirtamos esto como en un espacio de diálogo, ¿vale? Yo creo que la particularidad de HHS es dónde nace, cómo nace y en un momento dado quién la impulsa. Hace, pues no lo sé, soy un poco malo para estas cosas, pero bueno, hace como 5 años, 6 años, una cosa así. Sobre todo promovido por Innovasque, que es la Agencia Vasca de la Innovación. Fruto cuando se presenta el Congreso de Innovación Social de Europa, que se decide presentar en Bilbao, pues eso, no sé, hace 5 o 6 años, Europa le pide a Innovasque que detecte 3 iniciativas de innovación social en Euskadi. ¿Vale? Una de ellas, una de las que se presenta en ese Congreso Internacional, es el proyecto de Erdigune Leioa, que comparto con Félix. Y algo de la gente que está allí escuchando pues les remueve, les interesa y demás. Entonces, fruto de aquello, se da un encuentro liderado por la UPV, por la que ahora es la Facultad de Educación, donde coincidimos agentes muy raros. Por un lado, nosotros, Solasgune, que teníamos un poco, si queréis, el conocimiento más práctico y llevábamos años trabajando con Francesco. La propia Facultad de Educación de Leioa, la Diputación de Vizcaya, sobre todo la parte de servicios sociales, Gobierno Vasco Salud y Gobierno Vasco Educación. Bueno, ese conglomerado raro se junta porque de alguna manera hay como unos intereses, unas preocupaciones que parecen más o menos comunes. Es verdad que cada uno tiene su discurso, y durante un tiempo, digamos que todos esos agentes trabajamos intentando poner un poco en orden qué es eso. Y que parecía que el experimento o el trabajo que se estaba haciendo en Leioa, el proyecto que se estaba llevando en Leioa, el proyecto comunitario, pues reunía alguna de esas cosas. Entonces, analizándolo, aquel grupo que en su momento se llamó Herri Laborategia y que estaban todos estos agentes, definió algo que llamamos la ciudad como entorno educativo, ¿vale? Impulsar proyectos que apostaran por la ciudad como entorno educativo. Bueno, de crecimiento, de desarrollo comunitario, de crecimiento comunitario, como queráis. Cada uno, insisto, pues, con sus discursos, sus matices y demás. Pero el gran debate era cómo proponer a otros municipios que se metieran en marcha en proyectos de este tipo, y el proyecto de Leioa, que llevaba ya muchos años avanzado, pues de contarle eso, proponerle un proyecto tan complejo que
que Félix ya sabe que tiene 1000 patas, era como muy loco. Entonces, buscando una manera de acercarnos a los municipios, pues nosotros propusimos a Francesco. Uno, porque ya le conocíamos, porque llevábamos tiempo trabajando con él, y porque su proyecto, el de la Città dei Bambini, el de la ciudad de los niños y las niñas, nos parecía que era un proyecto sencillo de comunicar, sencillo de entender, sencillo de poner en marcha, es decir, no requería demasiados recursos, ni económicos ni humanos, como para que cualquiera pudiera ponerlo en marcha, y tanto un municipio muy pequeño como un municipio muy grande podía activar ese proyecto. Y ese proyecto, por la experiencia que nosotros teníamos, era capaz de generar consecuencias que iban mucho más allá de lo que en sí mismo pretende, ¿no? Y empezaba a poner en marcha en el ámbito municipal unas dinámicas que eran las que nos parecía que llevaban hacia allá. Bueno, esto se aceptó y entonces Innovasque asumió el liderazgo, digamos, de impulsar ese proyecto. Y así nace la red Aurrenería en Sarriá. ¿Cuál es la filosofía? Perdona, ¿querías añadir más cosas? No, dale. Me preguntaba cuál es la filosofía de la ciudad de la infancia. Vale. El proyecto de la Città dei Bambini propone sobre todo trabajar en 2 ejes: la autonomía de la infancia y la participación de la infancia, la capacidad de decisión de la infancia. Esos son los 2 ejes fundamentales que se trabaja desde la Città y desde Aurrenería en Sarriá. Entonces, cuando un municipio quiere sumarse a la red, lo que le decimos es: te comprometes sobre todo a estas 2 cosas, apostar por trabajar la autonomía de la infancia y la participación de la infancia. Y para eso les proponemos, digamos, 2 pilotos, por decirlo de alguna manera, dos herramientas de trabajo. Una es poner en marcha los caminos escolares y la otra es poner en marcha los consejos de la infancia, ¿vale? ¿Qué se pretende con el camino escolar? Bueno, trabajar en el ámbito en el que normalmente los niños y las niñas se ven reducidos, que es esa vida que tienen escolar, ¿no? Al menos ese camino que hacen de casa a la escuela, trabajarlo para que vayan solos y con amigos, es decir, sin adultos. Ese es el objetivo último, promover realmente que la ciudad esté pensada para que puedan hacerlo. Francesco suele decir esto de una ciudad pensada desde 1,10 m, ¿no? Pues que de verdad cualquier niño se pueda mover con ella. Entre otras cosas porque una ciudad pensada desde 1,10 m es una ciudad pensada para todos o adecuada para todos. Luego, si queréis, entro en cómo se hace esto. No sé exactamente cuál es el interés, tampoco sé de dónde venís, quiénes sois, no sé los que estáis escuchando un poco qué es lo que más os interesa o no. Y en el Consejo de la Infancia, en realidad es organizar un consejo formado por los niños y las niñas del municipio, que depende directamente de la alcaldía, del alcalde o de la alcaldesa del pueblo, y trabaja como consejo asesor, si queréis, del alcalde. Bueno, ahí luego ya hay matices y experiencias muy distintas. No sé si te ha respondido a lo que me preguntabas. Sí. Creo que Sira tiene una pregunta. Sira, no se te oye. Ya está. El cómo ese que estabas diciendo sí que me interesa, porque yo lo he comentado varias veces. Una de las cosas que más me sorprendió cuando estuve en Zúrich es que los críos desde muy pequeños van al colegio solos y van con una especie como de peto triangular, por decirlo de alguna manera, una especie como de señalización. De hecho, vimos pues 2 críos que iban solos, pues eran 2 hermanos, entendimos, porque iban de la mano, y pues la mayor tendría 6, 7 años y el pequeño tendría pues 4 así, no sé si llegaría. Y lo que nos comentó el guía es que bueno, pues que en Zúrich ellos lo consideran una ciudad muy segura, donde hay relativamente poca delincuencia y sobre todo muchísimas cámaras de visitar, o sea, muchas cámaras de vídeo. Félix, el micro. De videovigilancia. Entonces, bueno, que digamos que toda la ciudad tenía cierto compromiso con que la seguridad de sus niños fuera, o sea, de que ese camino fuera seguro. Y bueno, es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y bueno, me gustaría saber qué planteamiento tenéis vosotros desde ese punto de vista. Vale.
Bueno, yo lo primero que diría es que en realidad los niños, que esto me lo ha dado la experiencia, no lo necesitan. O sea, estos proyectos son más para los adultos que para los niños. Y creo que es muy importante esto. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo hacemos? Diría que hay diferentes metodologías, pero la que se propone desde HHS y que tiene una cierta perspectiva un poco radical, y con radical quiero decir que de verdad ganemos, o sea, trabajemos en clave de que los niños puedan hacer uso de la autonomía que tienen. Porque hay muchas herramientas. Está el pedibus, que es esta idea de que tienen puntos de encuentro, quedan y un adulto, normalmente un monitor o alguna cosa así, pues les va acompañando. Esa sería una, ¿vale? La otra es la de identificar están incompletos o pedir ayuda en torno a un entorno de la comunidad para que haga como de cuidadores del camino y demás. Nosotros somos bastante más radicales. La idea es que desaparezca el adulto como garante o como necesidad de esa seguridad. Vale, en todo caso, que sea la comunidad la que estructure, sea el pueblo el que se estructure como un espacio seguro. Vale, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues bastante sencillo. Por un lado, recogemos una información al principio para tener un diagnóstico de la movilidad. Si vienen andando, si van con adultos, si van en coches, si van con amigos, si van solos, etcétera. Los resultados de la gran mayoría de los sitios donde ese diagnóstico ya se ha hecho, salvo pueblos muy concretos, es que normalmente la gente va en coche mayoritariamente, aunque hay niños y niñas que van andando. La segunda cosa que hacemos es entramos en el aula y les decimos, venga, vamos a poner sobre un mapa dónde vivís. Entonces colocamos en un mapa dónde viven y hablamos con ellos. Les decimos, vale, los que vivís aquí, ¿os gustaría venir andando? Pues la respuesta en un 90% es que sí, que ellos querrían venir andando. Entonces localizan los sitios, entonces les decimos, vale, ¿y por dónde vendríais? Si tuvierais que juntaros, tuvierais que coincidir, bueno, hacemos lo que llamamos una araña de caminos. Esto tiene una metodología un poco más elaborada, pero para que entendáis cómo se hace. Establecen normalmente puntos de encuentro y algunos horarios, eso también depende de la particularidad de cada municipio y de cada cole, y con eso sale una araña, ¿vale? Una araña de caminos que son los que los niños mayoritariamente van a transitar. Ahí luego nosotros como ayudamos, a veces la primera araña que te sale está llena de microcaminos, porque cada uno marca su pequeño camino, ¿no? Y eso son 1000 hilos. Entonces lo que vamos haciendo es como unificar esos hilos con ellos. Y el último dibujo, si queréis, lo hacemos nosotros. Que volvemos al aula a decirles, oye, este es el dibujo que sale. ¿Os sirve? ¿Encaja con vuestras propuestas de dónde habíais dicho para quedar? Vale, una vez que esa araña está atada, lo cierto es que lo que ya suele pasar es que los niños ya no esperan y se ponen a caminar. Esto lo digo desde la experiencia. O sea, no esperan a nada. Una vez que han empezado a hablar, se han dado cuenta, pues si tú vives al lado, pues podemos ir, casi a la semana siguiente están ya caminando. Pero, en cualquier caso, el proceso sigue. Nosotros luego hacemos una reunión con las familias para explicarles la araña que esos niños han dibujado, que el ayuntamiento obviamente conoce, y explicarles cuáles son los puntos de encuentro y tal. Procuramos que sean los propios niños y las propias niñas quienes les expliquen a sus padres lo que han diseñado y por qué. Y a partir de ahí salimos a hacer un diagnóstico. Recorremos ya esos caminos con la infancia para diagnosticarlos, para ver si ellos creen pues que hay alguna mejora que hay que hacer o algo que no les gusta. En realidad intentamos también poner una perspectiva positiva en esos diagnósticos, no solo se fijen en lo que está mal, sino que digan, oye, este banco que tenemos aquí para nosotros es muy importante. Que nos paramos y echamos unas risas o unas pipas o lo que sea. Y después, en el protocolo está hacer una especie de semana de testeo, ¿no? Que es una manera como de dar el pistoletazo de salida, de decir, oye, venga, esta semana vamos a probar todos a andar y a ver si funcionan los puntos, los horarios y demás. Ya digo que muchas veces esta semana de testeo no tiene sentido porque en casi todos los municipios en los que nosotros nos hemos encargado de llevar los caminos es que no esperan. Es que para cuando llegamos a la semana de testeo, los que han decidido lanzarse a caminar ya se han lanzado a caminar. De hecho, bueno, Francesco Donucci siempre dice que en realidad, y lo que comentabas tú también un poco, siempre dice que en realidad se piensa a la ciudad a medida de niño, pero al final lo que realmente aprovechan de estos cambios estructurales son también los adultos, ¿no? De hecho, no sé si estoy equivocado, pero la historia de los 30 kilómetros horarios en Bilbao
sale un poco en paralelo con Obra Ingeniería en Sarea, ¿no? ¿O estoy equivocado? No te puedo decir sí tajantemente. Mira, ahora mismo acaba de la Facultad de Educación, lo digo porque además ayer tuvimos como la primera reunión, hay un equipo de investigación que va a hacer una investigación que acaba de ser admitida por el Ministerio de Educación en torno a ver los caminos escolares, qué tipo de beneficios en clave de salud generan en el entorno comunitario. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es difícil medir el impacto directo o indirecto que tienen, pero yo creo que el impacto indirecto es bastante claro, al menos lo digo desde la experiencia, que transforman las ciudades. O sea, las transforman en ese sentido de salud para todos, claro. Un ejemplo que tenemos cerca, y voy a ponerlo porque además está Félix, incluso si no está de acuerdo puede como llevarme la contraria, es el, por ejemplo, en Leioa, ¿no? Una avenida central que es Sabino Arana, que es una calle central, después de muchos años se ha peatonalizado. No es solo por el camino, pero el trabajo del camino hace que también comunitariamente se frague una especie de sensibilidad, no sé si unas condiciones también que ayudan a que muchas de esas decisiones políticas luego, ¿no?, se puedan tomar con más calma o con más valentía o con menos miedo o lo que sea. Yo creo que eso es muy importante porque, claro, cuando tus hijos empiezan a caminar y empiezan a salir, es que la sensibilidad es otra. Y nosotros, que muchas veces somos conductores o conductoras, prácticamente todos, pues igual como que bajamos un poco la tensión que nos genera a veces el hecho de nos quitan aparcamientos o nos peatonalizan calles, ¿no? Bajamos la tensión, de repente estamos viviendo en casa o muy cerca a otra realidad que es la del peatón y nos confronta, porque es que peatones somos todos, pero conductores no. Y una ciudad realmente saludable y una ciudad realmente equitativa es una ciudad que invierte esa pirámide, ¿no? Frente como Francesco suele decirlo, tenemos las ciudades diseñadas para una categoría muy clara, ¿no? Hombre trabajador, blanco, con coche y de mediana edad. Y es verdad, esa es la categoría para la que están diseñadas, ¿no? Y la idea es invertir esa pirámide, es que el peatón somos todos. Igual hay que construir una ciudad que realmente sea más para todos. Y yo creo que trabajar esto con la infancia lo que ayuda es a que socialmente, comunitariamente, quiero decir, el entorno comunitario en el que eso se trabaja, o sea, esta reflexión vaya cuajando, porque te das cuenta y dices, es que es verdad. Es que si quiero que sea para todos, solo con que haga una ciudad donde los niños de verdad puedan ir andando, puedan ir tranquilos, puedan ir solos, puedan perderse, puedan entretenerse, pues está claro que es una ciudad segura. O sea, si eso es posible, quiere decir que es una ciudad segura, ¿no? Y si no es posible, tendré que trabajar para hacer eso posible. Hay una pregunta de Andrés y luego una serie de preguntas que Gaisca ha anotado en el chat. Bueno, primero Andrés y luego voy leyendo las preguntas de Gaisca. Sí, bueno, primero, Peter, esta metodología que cuentas, diseñar los caminos, es casi a nivel de cada clase, de cada instituto, o sea que es bastante laboriosa. En ese sentido, no sé si podrías suponer algún problema para algún ayuntamiento pequeño, con pocos recursos. Eso, o sea, toda esa tarea la hacéis la propia gente de Solasgune o organización equivalente, o se implica gente del ayuntamiento, o cómo va. A ver, eso depende de cada ayuntamiento. Yo creo que, y pongo ayuntamientos pequeños, Larrabetxu, Gatica, Derio. Un ayuntamiento pequeño, porque en principio ya sí que parece laborioso, un ayuntamiento pequeño normalmente tiene pocos centros escolares y eso lo simplifica bastante. Es verdad que generalmente se trabaja aula por aula. También es cierto, por ejemplo, que en muchos sitios, en algunos sitios, hemos empezado a trabajar interaula, que creo que es mucho más interesante. Una vez que empezamos a manejar bien los datos, claro, decimos, joder, es que de esta zona no vienen solo estos niños de tercero A, es que vienen los de tercero A, los de cuarto B y 3 de quinto A. Entonces, vamos a juntarles para que trabajen. En Derio, por ejemplo, esa experiencia se está trabajando en esa clave. Ahora está un poco parada por la movida esta del COVID, pero bueno, parece que se va a volver a reactivar. Pero se puede hacer. Yo creo que, hombre, un técnico él solo en un municipio pequeño ir tanto a la escuela, tal, no sé qué, pues seguramente no. Y ahí hay un montón de pequeñas empresas que están haciendo ese trabajo. Y una cosa, yéndonos por el otro lado a, digamos, núcleos urbanos más grandes ciudades,
claro, eso ya, yo que sé, una ciudad como Bilbao ya lo tendría que delegar en los distritos o como fuese, de alguna manera. Pues en Bilbao, y te lo digo porque en Bilbao, por ejemplo, Caminos Escolares, estamos nosotros haciendo la asistencia técnica. En Bilbao lo que se ha hecho es dejar que sean los coles interesados los que vayan demandando el camino. Claro, el volumen es tanto, porque estamos hablando de 50 y tantos centros, que abarcarlo todo de golpe era imposible. Entonces, ¿hay algún ruido ahí? ¿Vosotros me oís bien? Sí. Vale. Sí, es Andrés, que se le oye. Perdón. Perdón. Tengo el micro y un 1% de batería, o sea... Vale. Bueno, en Bilbao decía que lo que hacemos es que cada cole, los coles van pidiendo, según van pidiendo ellos, van entrando, digamos, en el proyecto de caminos escolares. El Departamento de Salud, y eso suele darnos una pista, el Departamento de Salud saca unas subvenciones para los centros y para las campas para impulsar el tema del camino escolar. Entonces, como tenemos mucho trato con Salud muchas veces nos chiva quienes han pedido esas subvenciones y les decimos, oye, que sepas que desde el ayuntamiento también tenéis una asistencia que os ayuda, si queréis, a desarrollar todo esto. Preguntaba Gaizka, siempre manteniéndonos en el tema, ¿trabajáis con Berritzegune? Pues no. No creo que conozca ningún caso en el que trabajemos con el Berritzegune. Gaizka, ¿y qué te viene a la cabeza cuando dices eso? Que me parece muy interesante. No, bueno, era más que nada porque a lo mejor uno de los mecanismos en los que poder llegar a más centros educativos es precisamente que los berritzegunes conozcan el proyecto y que, bueno, sean también una especie de trampolín, digamos, a centros que a lo mejor no habéis llegado o que a lo mejor podrían estar en el momento dado interesados. Simplemente ya un poquito por ahí. O sea, me parece súper interesante. Yo creo que no simplemente, pues lo de siempre, nadie ha caído en ello, pero lo compartiré con la gente de la red. Me parece muy interesante. Creo que aquí lo importante es ir buscando aliados y confluencia de energías que se quiera trabajar ahí. Y a propósito, sí, básicamente porque los centros educativos suelen trabajar bastante con los berritzegunes. A veces no tanto como nos gustaría. Entonces, por ejemplo, en nuestros proyectos prácticamente todo pasa por el berritzegune. De hecho, yo muchas veces les suelo decir, bueno, hablad con berritzegune y que sea esto una especie de piña. Si desde ahí lo encajáis de esa manera, yo creo igual también el que los centros educativos lo sepan, parte de los berritzegunes, ya no digo el Nagusi, pero igual sí de los referentes, vaya. Entonces, bueno. Sí, a ver, la estrategia de HHS, que es bastante clara, es ir a los ayuntamientos, o sea, conseguir un compromiso político para sacar adelante el proyecto. De hecho, se les pide a todos, y esto Fabio lo sabe también, que lleven ese compromiso a pleno y en la medida de lo posible. Yo diría que todos, no me voy a atrever a decir todos por si meto la pata, pero diría que en todos los municipios se ha aceptado con el acuerdo del pleno. Y por unanimidad, casi. Y por unanimidad. O sea, aquí la idea es que ese proyecto no sea un proyecto de legislatura, que sea un proyecto a largo plazo. Entonces, creemos que es muy importante que los ayuntamientos se impliquen. Y dos, porque las consecuencias del camino, más allá de que los niños además vayan andando y trabajemos la autonomía, claro, la idea es que afecten realmente a la transformación del municipio. Desde esa clave, ¿no? De construir una ciudad mucho más saludable. Entonces, por eso el punto de partida siempre ha sido ahí. Quizá ahora lo que habría que decirles a los municipios es, oye, del mismo modo que vais a los centros escolares, aquellos que tengáis a Berritzegune, ¿por qué no os ponéis en relación con ellos? La verdad es que no sé, yo creo que nadie ha caído. No, es una cuestión de que no habíamos caído. No se nos había pasado por la cabeza, vamos. ¿Y la edad de los niños y las niñas que participan en este proyecto? ¿El rango? En la parte de caminos escolares, hablamos. Porque claro, luego está la otra que es la de la participación. Sí. A ver, habitualmente porque esto se intenta hacer también de acuerdo con las AMPAs y con los coles. Cuando hablo del cole no hablo solamente de las direcciones, hablo de las AMPAs que tienen un papel muy importante en este proceso, claro. Pues normalmente tienden siempre a cuarto, quinto y sexto. Nosotros recomendamos que sexto no es lo más importante, se puede trabajar, no es lo importante, pero normalmente se van. De hecho, y aquí la idea es que cuando pones en marcha el proyecto, ese proyecto empieza a generar una cultura que se herede, ¿no? Entonces, cuarto, quinto es lo más habitual.
Pero la experiencia nos dice que en cuanto los de tercero empiezan a ver a los de cuarto, quinto, o a su hermano, el contagio empieza a bajar, ¿no? La autonomía, un niño la autonomía la va alcanzando progresivamente también. Entonces yo creo que eso a partir de, pues no sé, quizá a partir de tercero hay que dejar que sean ellos quienes lo van pidiendo, porque hay niños que pues que todavía prefieren ir con su padre porque no se sienten aún seguros, o bueno, o sí con sus amigos, pero su padre cerca. Bueno, eso es una conquista gradual, ¿no? Pero bueno, ya os digo, hay coles donde la cosa va bajando rápidamente y va por puro contagio. Y siempre Gasca preguntaba por qué, bueno, tú también decías que existen proyectos similares, ¿no? del camino, pero ¿por qué HHS apuesta por no tener ninguna persona de referencia en el camino? O sea, persona adulta. Adulta. Pues es bastante más profunda la razón. Yo voy a intentar responderla. O sea, detrás de todo esto también hay una reflexión sobre hasta qué punto no vivimos en una sociedad un poco adultocrática con la infancia. Y esto tiene mucho que ver con la parte de participación, ¿no? Y tenemos unos comportamientos bastante paternalistas hacia la infancia. Y en el tema de la participación aún se ve más. Mucho más quizá que en esto de ir andando, porque da la sensación que lo de ir andando, pues parece que como es un deber, pues no va mucho más allá. También os digo que el proyecto de caminos escolares, en la red tenemos muy claro, y lo hablamos muchas veces, conquistar el camino escolar, perdonadme la expresión, es una mierda. O sea, la autonomía hay que conquistarla en la ciudad. Lo que de verdad debemos construir es una ciudad que permita la autonomía de los niños. Y a veces eso está, y en algunos sitios lo hemos trabajado, en Leyoa nosotros lo trabajamos hace años, a veces está simplemente en analizar cómo son las puertas de las instituciones. O sea, la puerta del Cultur no había quien la abriera, en el caso de un niño, quiero decir, por poner un ejemplo. Entonces, que necesites un adulto para entrar en un sitio, no sé, es muy raro. Eso no quiere decir que esté prohibido ir con adultos, que es a lo que iba, pero sí que promovamos que los niños de verdad puedan decir, oye, yo quiero ir con mis amigos, quiero perderme, no sé, quiero liarla, quiero robar esta pera, o incluso, ya sé que eso no está muy bien visto, pero pues si tengo que liarla un poco, pues liarla un poco. Y tener un conflicto con mi comunidad, pues tener un conflicto con mi comunidad y aprender a gestionarlo, ¿no? O sea, debajo de todo esto, no sé, Gaisca, si te estoy explicando bien, yo creo que hay razones más filosóficas. ¿He respondido a la pregunta? Sí. La verdad es que, además estoy muy de acuerdo con lo que planteas. Simplemente era un poquito el hecho y me ha gustado lo que dices, porque yo cuando era pequeño me acuerdo que en el colegio íbamos solos. O sea, también era otro momento histórico y vivíamos más o menos cerca todos y todas. Y la cosa está pues ahora me voy a ir por este camino que no es el camino de verdad por el que hay que ir y es por el monte y demás, y está guay. Pero sí que me parece muy importante la parte esta de vernos todos como interdependientes. Es decir, que no haya una dependencia, sino una interdependencia. Entonces, no está mal que en un momento dado necesites la dependencia de una persona adulta para que me he torcido el tobillo. Bueno, es verdad que si los centros, yo donde he visto estos proyectos, suelen estar adheridos a algunos comercios, entonces si tienen alguna duda, alguna situación, pues entran. No sé si eso lo hacéis así, pero más que nada eso, que siempre necesitamos la ayuda de alguien. Pero bueno, me he explicado perfecto, ¿eh? No, y absolutamente de acuerdo con lo que dices. De hecho, en la formación que damos luego a los técnicos y a los políticos, que Fabio conoce, hay 3 ideas básicas que nosotros es por donde empezamos, que es por el concepto de persona. Y lo que les decimos es, 1, somos singulares, 2, somos capaces, y 3, somos interdependientes. Y esto no podemos perderlo cada vez que enfoquemos nuestro trabajo. O sea, son como los 3 pilares fundamentales del modelo de persona, no sé cómo decirlo, o cómo concebimos a la persona para poder encarar esta tarea. Todos somos capaces, todos somos singulares, con nuestras necesidades y nuestras particularidades, y somos absolutamente interdependientes. Por eso digo que lo comparto. Y es verdad que se trabaja el tema de los comercios. A ver, ahora ya te hablo desde la experiencia de, pues no sé, desde 15 años de trabajo. Lo de los comercios está muy bien para los adultos y para trabajar esta noción comunitaria y tal. Los niños luego no los usan, ¿eh? O sea, en Leyoa montamos una red que está bastante activa, además. Silvo Restea, que es una red de comerciantes que se comprometían con la infancia. Jamás ha entrado un niño en un comercio a pedir nada. Jamás.
Esa es la realidad, pero bueno, es normal, eso no es mala señal, o sea, eso no es mala señal en sí mismo. Por eso también lo de que vayan solos me parece que provoca mucho más, porque cuando luego alguien dice, joder, es que van solos y el han liado y están no sé qué, bueno, pues es que ese es el encuentro comunitario que tenemos que tener. Es que igual se han sentado en el banco y se han subido y están poniendo los pies y a usted le molesta, pues vaya a hablar con ellos, porque ese es el aprendizaje de la interdependencia, ¿no? De darnos cuenta que le hemos molestado a una señora o que la señora nos diga que le molesta y estamos de acuerdo. No, yo creo que ese es el aprendizaje social, ¿no? Y si vas con tu padre o con tu madre, eso no va a pasar. Primero porque nadie se te va a acercar a decirte nada, porque hemos construido una sociedad también donde esto es así, es un reglamento ya que hemos establecido, es como, hostia, es privado, es suyo, yo no me meto, ¿no? Con lo cual esa relación prácticamente la hemos cerrado. Y dos, ya se encarga él o ella de ejercer un poco esa labor de límite. Pero claro, es él con o ella con sus particularidades, con cómo lo que le parezca bien o lo que le parezca mal, ¿no? Es solo tu madre y tu padre, que como referencia ya lo tienes todos los días. Lo interesante es que tengas otros referentes sociales, ¿no? Sí, yo, bueno, soy Garbiñe, Peter, que no nos conocemos. A ver, te quería, bueno, esto no puedo estar muy atenta porque estoy con dos chiquis que tengo que todavía son demasiado pequeños para salir. Pero bueno, a ver, aparte, te quería preguntar, aparte de, bueno, en lo último que has comentado sí que creo que puede ser extensivo, pero mi pregunta es, aparte de las rutas escolares, ¿esto se plantea también como paseos de los niños y las niñas solos en el pueblo o en la ciudad, sí que tenga que ser para ir al cole? Porque, a ver, yo, por ejemplo, al cole que van a ir, bueno, la mayoría va, es inviable ir andando porque está en un sitio que tienes que ir o en autobús o en coche. Entonces, pues todos y todas van en coche o en autobús. Entonces, aunque ahora, pues eso, ya te digo que son chiquis, pero cuando estén en las edades que estamos comentando porque, a ver, yo lo que veo que ocurre ahora es que los niños y las niñas están siempre con adultos muy cercanos a ellos, incluso cuando ya son un poco, pues cuando empiezan a tener 7 años, por ahí, 6, 8, pues se revolotean por alrededor, pero siempre están los adultos, y de ahí pasan a cuando tienen 13, por ejemplo, a salir solos, pero sin adultos, pero no hay como esa transición de que nosotros cuando éramos pequeñas sí lo teníamos, de salir solas a dar un paseo, o sea, solas, con amigas o con amigos a dar un paseo. O sea, yo veo que ahora mismo eso está como cortado, o sea, que empiezan a salir solos, pero cuando ya tienen esa edad. Pero anteriormente, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era pequeña, pues que, yo qué sé, pues cuando eran fiestas, o bueno, no solo fiestas, que igual estaban ama y aita por ahí, o había grupos de amas y aitas, y te ibas y pues ven aquí, estate aquí dentro de una hora, y vas, oye, que nos volvemos a marchar, y te volvías a marchar y volvías, y estabas como un poco más independiente, cosa que ahora no veo que ocurra, o sea, pues por todo, pues está todo como, lo vemos como, no sé si más peligroso, más difícil, o se interactúa menos, nos conocemos menos, y mi pregunta era esa, si eso está enfocado también a nivel de paseos generales, no solo a rutas escolares. Absolutamente sí, pero voy a matizarlo. De hecho, por ejemplo, en Leioa, nosotros al proyecto no lo llamamos caminos escolares. Desde el principio, además, propusimos que no, lo explicamos y el equipo motor, en Leioa, el proyecto lo gestiona un equipo motor, que hay pues 5 centros escolares, las AMPAs, el departamento de salud local, o sea, están los responsables del centro de salud local, la policía, políticos, técnicos y tal. Bueno, hay un equipo motor que lo gestiona. Y los niños también de otra manera, que luego hablamos, si queréis, de eso. Y en Leioa se llama Visibideac, o Caminos de Vida o algo así. Porque, y lo he dicho al principio, el proyecto del camino escolar, per se, aunque vaya a tirar una piedra contra el discurso general, es una mierda. Es como si nos dijeran, no, quiero decir, es como si nos dijeran, para trabajar la autonomía de nosotros los adultos en la ciudad, vamos a hacer que vayáis de casa al trabajo y volváis del trabajo a casa todos los días. Y vamos a invertir un montón de esfuerzos en eso porque eso os va a hacer mejores. Mierda. O sea, no es real. Entonces, absolutamente sí. Pero para trabajar la transformación de la ciudad, sobre todo con los políticos y con los técnicos, hace falta
un proceso, si queréis, de sensibilización, de formación, de comprensión de todo esto que estamos hablando, de esta cultura de transformar la ciudad como un espacio de salud, que creo que al final es de lo que estamos hablando, saludable y equitativo, es decir, para todos. Pues requiere trabajarlo. Entonces, bueno, el camino para la burocracia, que muchas veces necesita como las cosas muy medidas, ¿no? Pues, a ver, ¿esto cuánto me va a costar? ¿Esto cuánto tiempo voy a tardar? ¿Esto qué me implica? Pues es una buena manera de empezar. Entonces, por eso generalmente se plantea como caminos escolares y empieza desde ahí. Pero ya te digo que la idea es, y esto se propone en la red a los municipios, hay que ir más allá. Pero bueno, a veces poner en marcha un camino escolar ya tiene tela, ¿eh? También. Es decir, que lleva su tiempo. Sí, y con esto que dices que evidentemente tienen que tomar parte los municipios, los alcaldes y las alcaldesas, ¿cómo toman esta iniciativa? O sea, se ponen, o sea, lo consideran que es algo, ya no sé, ya sé que no va a ser prioritario, pero bueno, ¿consideran que es algo que aporta o lo dejan como, bueno, pues si han venido estos o estas, nos han contado esta historia, que suena muy bonito, pero hasta aquí? Yo diría, de los 18 municipios que tenemos en la red, porque a los municipios les llega la info, luego hay quien te llama, hay quien te oye y tal, generalmente vienen ellos, nosotros trabajo de ir, de vez en cuando hacemos, pero tampoco creáis que somos de, oye, mira que hay una red que tal, que no sé qué, tampoco insistimos mucho. Esto va llegando también ese boca a boca y demás. Lo que se les dice es, tenéis estos dos compromisos, podéis hacerlo a vuestro ritmo, podéis empezar por el que queráis y no queréis empezar por los dos. Y entendemos además que cada municipio necesita ir haciendo su propio proceso. No sé, no es lo mismo un municipio, pues no sé, como Leioa, que está cruzado por la avanzada, ¿no? Que ya tiene una particularidad enorme, que no sé, que la Rabechu, ¿no? Que es un municipio un poco pues más concentrado ahí y que luego además igual tiene barrios dispersos. O sea, que luego cada uno tiene que encontrar también su manera y en red, la idea de trabajar en red es como ir enseñando y aprendiendo de lo que otros hacen mejor o peor. Pero en principio se les pide que el compromiso sea, tú te comprometes con trabajar la autonomía y con trabajar la participación, la capacidad de participar o de decidir de la infancia en la ciudad. Este es tu compromiso. Y aquí te proponemos dos maneras de hacerlo. Y te vamos a dar asesoramiento y acompañamiento para que pongas en marcha estas dos maneras, para que no te sientas abandonado y digas, vale, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué ocurre? Yo te digo que, bueno, y aquí quizá Fabio también puede dar una visión un poco, yo creo que la gente está respondiendo. O sea, que está siendo seria. Luego hay grados y igual responde más en una cosa que en otra, porque el tema de la participación posiblemente es mucho más polémico, más comprometido, no sé cómo decirlo, ¿no? Tiene, en términos políticos, tiene algo más de chicha. Bueno, no es verdad, pero bueno, son como más aparentes, ¿no? Porque yo creo que esto del camino escolar que estamos hablando... Presupone más compromiso, claro. Sí. Sí, te expone a más riesgos, ¿no? Porque de repente tienes una reunión y los niños te dicen, no, queremos reivindicar el derecho al trabajo. Esto es un caso real que nos pasó en Leioa, ¿no? Y acaba de meterle a la alcaldesa pues en un marrón, ¿no? Y a propósito, perdona, sí, perdona, ya la última pregunta, ¿qué tiene que ver con esto? Y los aitas y las amachus de los niños y las niñas, o sea, la propuesta normalmente, ¿qué les parece? Porque claro, si ellos y ellas no están dispuestos a dar un paso también y a dejar un poco libertad a los niños y a las niñas, pues eso que, o sea, suelen estar reacios o suelen estar de acuerdo en participar. Vale, pues aquí hemos aprendido, y os voy a contar la trampa, hemos aprendido de la experiencia, y esto lo contamos en la formación. Mi consejo, desde la experiencia, y he pasado por varios procesos, y ahora ya lo tengo claro, y ahora ya siempre funciona, es, empieza pasando de los padres y de las madres, así te lo digo. Vete donde los niños, diles, ¿sabéis que podéis ir andando? ¿Queréis ir andando? ¿Sois capaces? Y ahora decidir primero si a vosotros os interesa. Cuando eso pasa, que la respuesta en el 80-90 es que sí, automáticamente lo que hacen es ir a su casa y decir, Aita, yo mañana quiero empezar a ir con mi colega andando. Y tú como padre-madre puedes estar lleno de miedo, no verlo claro, ponerle 1000 pegas, no, pero mañana te acompaño, no te dejo, pero esa batalla ya la tienes perdida. Tardarás un mes, tardarás 2, pero esa batalla la tienes perdida. Y esto lo hemos descubierto con la experiencia, porque al principio que intentábamos ir primero a los padres, a las madres, explicarles las edades,
se atascaban en el miedo, 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 y no había manera de sacarles de ahí. Y nosotros ahora hablo como son las GUNE, los padres vienen después. Cuando ya hemos hecho todo el trabajo con los niños, entonces llamamos a los padres y les decimos, ahora que vuestros hijos os cuenten todo lo que han hecho. No, sí, en eso sí que nos equiparamos un poco a cuando nosotras queríamos salir y a Mayita tampoco nos dejaban. O sea que en eso, yo creo que es en lo que menos ha cambiado. Vale. Muy bien. Mira, el segundo pilar de la ciudad de la infancia son los consejos de la infancia. O sea, me gustaría que explicaras un poco qué son, ¿vale? Y si realmente los consejos y los caminos están relacionados entre ellos o son dos vías paralelas. A ver, para mí están intrínsecamente relacionados. Pero bueno, primero vamos a centrarnos en caminos y luego vemos un poco, en los consejos. A ver, los consejos una vez más son más útiles. Son más útiles para la infancia, para el mundo adulto que para los niños. Y ¿alguien tiene un micro por ahí? Apagado. Sí, puedes. ¿Vosotros? Sí, vosotros me dices si no me... Ah, vale. Iba a decir que los consejos son más útiles para el mundo adulto que para la infancia. Y esto tiene que ver con una pregunta también que sale muchas veces, que es ¿por qué con la infancia y no con las personas mayores, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué la apuesta en un momento dado fue hacerlo con la infancia y no con las personas mayores? Vale, pues hay dos razones que nosotros argumentamos. Una es que la infancia es vinculante. Quiero decir, biológicamente estamos predispuestos para sentir afecto, cercanía, preocupación, vínculo, si queréis, con la infancia. Esto es muy importante porque es un factor que es muy útil, si queréis, para la estrategia. Y dos, que son disruptivos. Es decir, piensan de manera distinta y usan un lenguaje distinto. La razón por la que no suelen estar en estos contextos, por ejemplo, o en los grupos de trabajo en Ahora Iría muchas veces lo hablamos, ¿no? A ver, estamos aquí hablando de infancia y no hay niños. ¿Cómo es esto posible? No, es una contradicción. Bueno, es porque en realidad nosotros tenemos un lenguaje que no terminamos de abrirnos, no sé cómo decirlo, de abrirlo. Ellos tienen otro lenguaje y entonces se aburren. Esto que solemos decir de que se aburren, ¿no? Pero no es que se aburran, es que es otro mecanismo. Tenemos que aprender a comunicarnos. Entonces, el primer objetivo del Consejo de la Infancia es que la alcaldesa o el alcalde, que en este caso representa, si queréis, al mundo adulto y además al mundo del poder, aprenda a comunicarse con el otro diferente. Aprenda a escuchar un lenguaje que le va a sonar raro, que le va a sonar distinto. Y este es un aprendizaje complicado que lleva tiempo, porque normalmente cuando los niños nos lanzan las ideas, los adultos tendemos a qué gracioso, qué ocurrente, qué tal, que en realidad hay un cierto desprecio en esa visión. Hay un cierto paternalismo, igual desprecio es mucho decir, ¿no? Entonces, aprender a escuchar toda la carga política, y esto lo digo ya después de todos estos años de trabajo, toda la carga política que hay a veces en ideas aparentemente muy locas y muy raras, porque hay una carga enorme insisto, es política en estado puro, que aprenda un alcalde, una alcaldesa, o los técnicos o los concejales que estén implicados, a darse cuenta de todo lo que hay, creo que es el ejercicio más importante que propone el Consejo de la Infancia. La segunda cosa es recuperar o empezar a construir espacios que reconozcan el derecho de ciudadanía que tienen. Siempre pongo el mismo ejemplo provocador y lo voy a explicar. ¿Por qué no votan los niños? Porque son inmaduros, porque son influenciables, porque no van a entender estos problemas complejos nuestros. Es el mismo argumentario, el mismo que se ha usado o que se usó para justificar que las mujeres no votaran. El mismo. Son influenciables. Pero es que si nos miramos a nosotros, ¿quién de nosotros no tiene una cierta influencia? ¿Quién de nosotros no hay temas que en realidad no entiende muy bien, aunque vote y opine y no sé qué? ¿Quién? ¿No? Y les hemos usurpado esa parte bajo una premisa de que es que son pequeños, porque no hay otra. Y luego a eso le añadimos todo lo demás, ¿no? Entonces, el segundo objetivo y la segunda razón del Consejo de la Infancia es, hostia,
creo que tenemos una obligación moral y es que tenemos que empezar a recuperar la infancia como ciudadanos del presente. No esta idea de es que son nuestro futuro. No son nuestro futuro. Yo no soy el pasado de nadie y ellos no son el futuro de nadie. Es que son el presente. Son ciudadanos a los que les hemos robado la voz. Y creo que lo justo es que empezamos a aprender cómo devolvérsela. Porque, claro, hemos hecho toda una estructura para la que es muy incómodo porque piensan distinto, hablan distinto y nos obliga a decir, es que igual hemos hecho una estructura para un tipo de persona, ¿no? Adulto, con una cierta formación, con tal, que de hecho en el mundo adulto ya se ve también. En los márgenes de esta campana de Gauss dejamos ahí, bueno, no sé qué. Y luego ya al fondo de todo están los niños, ¿no? Bueno, los niños y algunos otros. Pero bueno, los niños son un buen referente porque son tantos y los tenemos tan presentes que creo que nos ayudan a cuestionarnos. ¿Cómo se hace? Bueno, igual paro aquí por si queréis opinar, discutirme, llevarme la contraria, o sea. ¿Cuál, perdona? No, continúa. Vale. No, que no sabía si dejarlo aquí por la parte más teórica o si queréis que entre a explicar cómo se hace. Está Sira, sí que quería preguntar. Yo un poco a raíz de los consejos estos que estabas diciendo, me gustaría saber qué tipo de ideas ha salido de alguno de esos consejos o en alguno que se haya puesto realmente en práctica, qué cosas positivas han salido como ejemplos. Vale, vamos por partes. Aquí es donde queda la mayor tarea para hacer, como podéis imaginaros. No creo que esto os pille de sorpresa. Quiero decir que para cuando el mundo adulto de verdad sea capaz de escuchar lo que nos queda, pero para cuando además de ese mundo adulto los alcaldes y las alcaldesas aprendan a escuchar, todavía queda mucho. Así que grandes cosas no se han conseguido, vale, pero algunas sí. Las más llamativas o las más significativas o las más fáciles de ver, la intervención en el espacio urbano, lo que nosotros llamamos la participación proyectiva. Bueno, que en realidad es un término de Francesco, ¿no? Quiero decir que cuando vas a hacer un parque, y esto conecta con algo que creo que me preguntaba antes Garbiñe, ¿no? Es que no salen solos. Y es que aquí es donde empiezan a conectarse las cosas, ¿no? Claro, es que tú miras las plazas de los pueblos y cómo son en el 90% de los casos. Son plazas planas que en el centro tienen el lugar de juego bien a la vista, que no se nos escape nada, y alrededor bares, en el mejor de los casos bancos, para que se sienten los adultos a controlar. Cuando preguntas a los niños cómo quieren que sean los espacios, algo que se repite muchas veces es: yo quiero lugares donde esconderme. De hecho, Francesco suele contar la anécdota, ¿no? O sea, niños que dicen, oye, ¿podéis darle la vuelta a los bancos? Tan sencillo como esto, que miren para el otro lado. Porque es que no, o sea, el tema tiene lo suyo. Bueno, y esto en diferentes sitios se ha hecho, en diferentes pueblos se va haciendo. Cosas concretas ahora, pues en Ermua, por ejemplo, decidieron cambiar las famosas placas de prohibido jugar por, no sé, no me acuerdo ahora cómo era exactamente el lema, pero por ejemplo, es que eso es ilegal, no puede haber placas que prohíban el juego, porque va contra la Declaración de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Entonces, eso se cambió. Luego, en Leioa, por ejemplo, pues han ido pasando muchas cosas. Os contaba el caso este del que no siempre acaban bien, pero que creo que son un proceso de aprendizaje precioso. Cuando los niños reclamaron su derecho al trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, aquello fue no os hacéis una idea, o sea, yo tuve unas broncas con algunos técnicos que me decían que cómo habíamos permitido eso. Si yo no he permitido nada, o sea, son ellos los que están hablando, yo te estoy aquí haciendo de facilitador del proceso, pero a mí no me eches la culpa. Y si te vas a atrever a decirles a ellos que no pueden pensar ni reclamarte el derecho a trabajar, pero es que eso está fuera de la ley, bueno, una bronca de la leche. Total, que la alcaldesa, que intentamos explicárselo y lo acabó gestionando bien, fue donde ellos y les dijo, mira, lo que decís está muy bien, pero es ilegal, yo no puedo daros trabajo. O sea, no puedo permitir el trabajo porque la ley no lo permite. Y entonces ellos nos dijeron, ¿qué podemos hacer? No tenemos ni idea. Y dijeron, pues queremos cambiar esa ley. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a llamar al Ararteko y vamos a decirle que venga a reunirse con vosotros y se lo explicáis. Y el Ararteko nos envió a una persona, además del área de infancia, se reunió con ellos
Ellos le explicaron toda su argumentación, que tenían una argumentación de la leche, por cierto, y el Arteco les dijo, pues esto es muy interesante, creo que tenéis bastante razón en lo que estáis argumentando, pero la ley, vuestra alcaldesa tiene razón, la ley no lo permite. Y entonces ellos le dijeron, ¿y cómo se cambia una ley? Dijeron, pues con una iniciativa de estas ciudadanas. Pero el problema es que la ley tampoco os permite plantearlo. Entonces, claro, entraron en flash y entonces ella les dijo, quizá podíais intentar que un adulto, en nombre vuestro, la presente. Entonces, ¿sabes lo que hicieron? Dijeron, mira, no, vamos a hacer una cosa, nos hemos inventado una cosa que se llama el Ume Mercatari, el niño comerciante. Pidieron ayuda a los comercios y ahora, y esto se ha hecho ya 3 o 4 años, y ahora un sábado, una mañana, se distribuyen por los comercios y van a trabajar con los comerciantes. No les pagan, pero bueno, aceptaron que en su argumentación había no solo una cuestión de dinero, sino una cuestión también de conocer oficios, de entrar en tal. Bueno, es un detalle, como estos hay muchos, ¿eh? No sé si he respondido por no alargarme, pero... Sí, sí, lo que pasa, bueno, a raíz de lo que estabas ahora contando, claro, yo me imagino todo lo que me han contado mis padres de cuando yo era pequeña, ¿no? Y se conoce que he debido ser bastante liante. Y entre otras cosas, pues una de las cosas que me contaban, no hace mucho además, es que yo con 2 años, pues que un día de repente, pues mi madre en el bar, yo a mi bola, porque yo la verdad es que en mi infancia siempre he sido un poco a mi bola, pues básicamente porque la mayor parte del tiempo le pasaba en una urbanización relativamente cerrada y el riesgo era bajo, pero en ese caso estaba en el pueblo y en una de estas pues me escapé y que aparecí, pues debí cruzar con 2 o 3 años, dice mi madre, pues 2 o 3 carreteras. Claro, planteas eso de que los mayores no vigilen en las zonas de juego, eso de poder escondernos, o sea, los niños quieren esconderse y teniendo en cuenta yo las que... O sea, eso te iba a decir. Yo que estaba pensando en las que han pasado mis padres conmigo, porque no ha sido solamente esa, ha habido alguna que otra más. Y me veo a más de uno en el hospital, pero por un infarto. Luego haremos un jitsi sobre lo que ha liado Sira en su infancia. Bueno, yo he sido trasto, o sea, no mala, no de bicho, sí, pero sí de muy independiente, sí. De muy independiente y de ir un poco a mi bola. O sea, mi padre siempre me ha dicho, con 3 años te mandé a por el pan y el periódico. Yo detrás y el periódico llegó de aquella manera a casa. Pero quiero decirte que yo me imagino eso y mis padres han tenido mucha tolerancia conmigo, pero no sé si todos los padres tendrían esa capacidad de, si el niño desaparece, no le ve o en un momento dado le necesita, pues porque se van para casa o lo que sea, y no aparece, pues eso, ¿cómo se puede gestionar eso? A ver, es un tema delicado. Voy a ver si desgrano un poco todo lo que hay ahí. Bueno, el miedo es lícito, eso está claro. Y hay que respetarlo y además hay que cuidarlo y hay que atenderlo, eso sin ninguna duda. Pero a ver, en lo que proyectabas, ¿no? Miedo a un coche. Vale, es normal. Bueno, pero si los niños nos están diciendo que necesitan en su autonomía, en su crecimiento, en su manera de poder vivir la ciudad, que no son solo los niños, pero bueno, vamos a poner el caso de los niños, necesitan espacios donde poder esparcirse, donde poder correr, donde poder esconderse, pues tendremos que hacer ciudades y vemos que para hacer eso algunas condiciones son inseguras, pues tendremos que empezar a construir ciudades que sean seguras y saludables para que eso sea posible. Lo mismo que cuando alguien que iba en silla de ruedas nos decía, oiga, que es que yo no puedo bajar de las aceras. Podría haber dicho, pues quédese en su casa. Hombre, no. Igual tendremos que trabajar la ciudad para empezar de verdad a hacer una ciudad que sea para todos, que sea inclusiva de verdad. Que esté pensada desde esa clave de, o sea, podamos atender las necesidades. Y es que el coche, no sé, aquí podemos discutir, pero salvo ocasiones muy particulares, no sé muy bien a qué necesidades responde. Sí, productivas, claro. Productivas. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, a ver, yo me suelo ir a un extremo también para visibilizar bien lo que estoy planteando, pero tu hijo de 2 años igual se quiere esconder, pero no se quiere esconder ni mucho ni muy lejos. Hombre, igual te sale un poco trasto, como tú eras, y lleva tus genes, y él en concreto o ella en concreto, pues se quiere escapar. Pero no es lo normal. Quiero decir que esa autonomía, vuelvo a insistir, los niños la ganan progresivamente, en función de la seguridad que ven, en función de la capacidad
o de la seguridad que tienen sobre sus propias capacidades y que van conquistándolas, ¿no? Y luego, que en este mundo puede pasar algo, eso nadie puede asegurar. O sea, eso es así, pero puede pasar incluso ahora con los parques mullidos, con los parques vallados y con los padres alrededor de observatorio. Pues es que se sube al columpio, se tropieza, se cae y se rompe un brazo. Es que no sé si he respondido, pero claro, es que solucionar los miedos es una cosa muy compleja, si no imposible, claro. Sí, perfectamente. Y no, luego, también por experiencia directa, es curioso que como sean realmente los niños, lo que un poco... Hay un dibujo de Francesco Donucci, también es un ¿cómo se dice en castellano? Un dibujante. Un dibujante, sí. Y muy recomendable, además. Sí, muy recomendable. Se llama... Su nombre es Frato, ¿vale? Entonces, hay uno de estos diseños que pone dos niños, un niño y una niña, y dice, no queremos columpios, queremos toda la ciudad para jugar, algo así, ¿no? Efectivamente, por experiencia directa te das cuenta como los niños un poco rechazan, o sea, si tienen que elegir entre jugar a la orilla de un río que pasa por el pueblo o jugar en los columpios, o sea, seguro que se van al río, ¿no? Y también contaba Donucci de una anécdota en Italia, creo, ¿no? Que en un cole que estaban haciendo obras, no sé si te acuerdas, ¿no? De esto de que hacían obras, que había un montón de tierra, ¿no? Y que los niños, nada, o sea, iban a jugar en este montón de tierra, por supuesto, es un atractivo. Y cuando luego acabaron las obras y quitaron este montón de tierra, los niños se quejaban, ¿no? Porque le habían quitado el juguete más divertido, sí. Muchos parques infantiles que ponen hoy en día parecen diseñados por un artista moderno, porque yo los veo y digo, ¿cómo demonios se juega ahí? El adulto pensando... Y el tema de los parques es un temazo, ¿eh? O sea, el tema de diseñados por artistas es una. La otra es parques donde básicamente te están diciendo a qué tienes que jugar, porque es un barco pirata. No sé, bueno, y entonces tus padres te llevan todos los días a la misma plaza y afortunadamente la creatividad infantil es mucho más poderosa y lo supera todo. O sea, eso por descontado. Y luego iba a decir que esto que estabas diciendo, Fabio, es que además la consecuencia es tremenda también, porque no es solo que tal y como estamos construyendo los espacios de juego de la ciudad, que por cierto es el último tema que se ha estado trabajando en la red, no solo es que no les dejen, es que además estamos estropeando el juego, porque cuando luego te pones a trabajar con los niños y les dices, vale, ¿cómo diseñamos los espacios? Es que han llegado a un punto muchas veces en el que ya no saben salir del esquema que les hemos dado los adultos. Sí, de este columpio, no, les cuesta un montón romper con eso y sacar de dentro de verdad lo que quieren, que luego quieren, no sé, cosas raras. Me da igual, desde una tirolina que pase por el medio de la calle peatonal hasta no sé qué, que luego pues habrá que encontrar, claro, cómo hacer las cosas para que sea para todos, ¿no? Hay una pregunta de John y luego Félix. El micrófono, John. Sí, una pregunta que te quería hacer. Por ejemplo, en Santurchi sí que teníamos cada X tiempo, los niños de los colegios iban al pleno, se celebraban plenos chiquis, porque trabajaban esto a través de la Agenda 21. Pues un poco de qué ciudad queremos, ¿no? O qué pedimos. Sí que es verdad que este proyecto que presentas pues se ve más integral, ¿no? Más a largo plazo y bueno, que integra a grupos motores y grupos, bueno, que conecta a varios agentes, ¿no? Implicados. Pero sí que es verdad que de Agenda 21 pues se trabaja algo así. Es verdad, de hecho tengo experiencia también en trabajar en el proyecto de Agenda Escolar 21, tenemos experiencia, pero yo además hace unos años llevaba uno de los proyectos de Agenda Escolar. A ver, yo diría que es un proyecto primo hermano. Digo desde ya que Aurren iría
fue a Illobe y a Inguruguela para reunirse con la gente de la Agenda Escolar 21 y hablarles de que aquí había conexiones que a lo mejor podíamos, bueno, buscar cómo aunar fuerzas. Pero es verdad que la Agenda Escolar 21 tiene... Su objetivo es didáctico, es otra historia. O sea que incluso la participación en sí misma, los foros estos que se organizan en los ayuntamientos, no dejan de tener una intencionalidad didáctica. Que los niños aprendan a cómo funciona la estructura, cómo se presenta una idea, a participar, a no sé qué. El Consejo de la Infancia, bien hecho, porque luego aquí cada uno tal, bien hecho, o al menos como lo plantea HHS, no tiene una intención didáctica. O sea, tiene una intención de acción. O sea, que sea un espacio donde la infancia participe. Y no será ni con mis reglas, ni con mi lenguaje, ni con mis formas. De hecho, en los grupos en los que nosotros trabajamos, somos nosotros los que tenemos que aprender cómo quieren trabajar los niños. Porque si no, ya sabéis lo que va a pasar. Que les vamos a sentar en torno a una mesa, les vamos a decir que tienen que hacer un borrador, presentar una idea, y los niños... Cuando les dejas escoger no trabajan así. Trabajan corriendo, trabajan saltando, tirados en el suelo, trabajan de otras maneras. Y trabajan. De hecho, si no estoy equivocado, o por lo menos en el Consejo de la Infancia de Sopuerta, las propuestas que surgen en el Consejo de la Infancia no se votan. O sea, que son válidas todas. En Leioa el Consejo de la Infancia lleva desde el 2007, creo. Juraría que igual se ha votado una vez y porque entre ellos querían clarificar no sé qué. Pero nadie les pidió que votaran. O sea, ellos solos van haciendo el filtro, van decidiendo qué presentan, qué no presentan, y es verdad, lo mismo presentan 10 que presentan 2. Otra cosa es luego se encontrarán con el alcalde o con la alcaldesa que les dirá, vale, pero yo puedo hasta aquí, o yo puedo esto. Pero bueno, ese es el aprendizaje del diálogo, ¿no? ¿Feliz? Ellos se juntan primero, discuten entre ellos como quieran, aunque estén brincando, no sé cuál, y no se les centra un poco, digo, para que no se pongan simplemente a jugar, o van completamente a su ritmo antes de reunirse con el alcalde, o cómo. A ver, yo te cuento la teoría. Luego cada uno lleva el consejo y cada uno ejerce su labor educativa desde donde cree, desde donde puede y, en fin, todo esto, ¿vale? La propuesta que hacemos. O sea, yo allí, cuando estoy en un consejo de la infancia, yo estoy al servicio de esas personas lo mismo que si estuviera con un grupo de ciudadanos adultos. Y si hay un ciudadano, si estoy con un grupo de ciudadanos, es que a veces solo con hacer esta traslación uno entiende cómo tiene que comportarse, ¿no? Si hay un grupo de ciudadanos y de repente uno decide que se sienta en el suelo mientras todos los demás estamos en una silla, pues igual me acerco a decirle, oye, si te sentaras en la silla igual, tal. Pero desde luego no voy a decirle, oye, tú, ¿qué haces ahí en el suelo? Coge y siéntate en la silla, ¿no? Incluso me lo pensaría, diría, bueno, ¿y por qué no va a poder estar este ciudadano sentado en el suelo si él quiere estar sentado ahí y desde ahí charlar y trabajar, ¿no? Y habrá quien esté dibujando, porque le va a dibujar y en esa reunión aporta dibujos y luego al final no sé qué, y habrá quien tome notas, y, ¿no? Eso quiere decir que en cuanto piensas en los niños y en las niñas como pensarías en un adulto, y quiero decir, en reconocerles su capacidad, en reconocerles su singularidad y en saber que ni eres más ni eres menos. No sé, tenemos que construir una relación de respeto, ¿no? Y hombre, si estás hablando todo el rato y no dejas hablar a los demás, pues lo mismo que le diría a un adulto, joder, estás hablando tú solo, igual necesitamos abrir un poco el espacio para que hablen otras personas, ¿no? Pues le diría lo mismo, pero es que no es muy complicado. Más allá de que pueden ser mucho más movidos, eso sí. Y entonces allá en que está corriendo, pues le diría, oye, es que si mientras este está hablando tú estás corriendo todo el rato, es que no hay manera de oírle, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo gestiono. Te digo esto porque esto me ha pasado. ¿Cómo gestionamos esto? Entonces igual me dice, pues mira, es que sabes que yo necesito correr. Entonces hacemos una cosa, yo cuando a veces note que tengo que irme a correr, este fue el acuerdo, salgo fuera, corro y vuelvo a entrar. Pues venga. Y entonces, pues teníamos un niño que supongo que en clase lo tendrían frito, pues que es verdad que teníamos un sitio que lo permitía porque había un jardín justo delante. Entonces, pues salía, se pegaba su carrera, volvía. Al principio era muy divertido para todos, luego ya, pues, no sé, fue muy normal para todos, ¿no? Igual era hiperactivo, así que les viene bien desfogarse. Seguramente. Yo no se lo pregunté, sí, claro, tenía todos los boletos si quieres, pero bueno, no juzgué, no lo pregunté, era su necesidad, es que era lo importante, ¿no? En este caso. Y pudo participar, que eso también es importante. O sea, con esas condiciones, al final pudo participar y de hecho cada vez lo llevaba más tranquilo, supongo que se sentía menos aprisionado y entonces pues gestionaba mejor todo.
todo ese momento, ¿no? Que le resultaba duro. Pero bueno, este es un caso, como estos hay miles y algunos los resuelves antes y otros los resuelves más tarde y unos mejor y otros peor, ¿no? Félix. Perdón. Félix, solo una cosa. Iba a decir, aquí tiene mucho que ver cómo seleccionamos a las personas que participan en el consejo. Nosotros primero vamos a no nosotros, los profes explican en el aula qué es el consejo de la infancia y que quien quiera participar puede participar y que levante la mano. Una vez más, sin preguntar nada en casa. Así, a bote pronto, un día, una mañana. Normalmente, el 80% de la clase se apunta. Seguramente ni saben a lo que se apuntan. Hacemos un sorteo. Hacemos el sorteo para asegurar, pues entre otras cosas también, criterios de diversidad. ¿Vale? Pero hacemos un sorteo. Y eso da, pues, un grupo de unos 20 niños aproximadamente. También depende del municipio y de cuántos centros escolares haya y demás. Y entonces llamamos a los padres y les decimos, oye, mira, te llamo de la Junta, tu hijo se apuntó porque estaba interesado a participar en el Consejo de la Infancia y en el sorteo ha salido. Entonces, si te parece, te convocamos a una reunión a ti, a vosotros y a vuestro hijo o vuestra hija y ya os explicamos mejor lo que es y tomáis la decisión. Y entonces vienen, ahora ya, porque los niños han entendido lo que han entendido, los padres no tenían ni idea del marrón en el que les había metido su hijo y entonces ya les explicamos, ¿no? En Leioa, por ejemplo, pues eso, desde el 2007, solo dos decidieron que no querían estar en el consejo antes de empezar. El resto han estado. Entonces, eso también es importante. Quiero decir, la gente que viene porque quiere. Y además, y esta es la otra parte que nos diferencia, por ejemplo, de UNICEF, les decimos, no representáis a nadie. No representáis a vuestra clase, no representáis a vuestro cole, no sois representantes de nadie. Venís a exponer vuestras ideas, vuestra voz, vuestras necesidades, vuestras opiniones. Que luego queréis consultar a alguien y enriqueceros, y perfecto. Pero aquí no sois la voz de nadie. Venís a ser quien sois, vosotros. Ya. Félix. Sí, bueno, alguna de las cositas que quería comentar ya habéis estado hablando en este último rato, pero a mí me parece importante, llevando también un poco a mi terreno, me parece importante eso que comentabas, Peter, de que al final estas medidas de participación y lo de los caminos al cole de los niños también sirven un poco como punta de lanza para transformar el municipio para todos, ¿no? Porque sabemos que siempre hay muchas reticencias por parte de los equipos de gobierno, por parte muchas veces de los adultos, que lo primero que pensamos es que nos van a quitar sitios para aparcar, los comerciantes que no sé por qué muchas veces tienen esa idea equivocada de que si peatonalizamos vamos a perder gente porque la gente viene a comprar en coche, aunque luego las experiencias que existen dicen lo contrario. Y lo que comentabas, ¿no? Que a veces igual con estas cosas que implican a los niños, a los menores, tendemos a ser un poco más quizás abiertos o a aceptar más alternativas, ¿no? Yo recuerdo cuando nos desconfinaron, teníamos los columpios cerrados y tal, y entonces yo paseaba con los niños ya después por Sabino Arana, esta calle peatonal que tú comentabas, y estaba como nunca, ¿no? Veías a los niños con sus bicis paseando para adelante y para atrás, correteando por la propia calle, porque claro, no tenían ese espacio cerrado que les hemos destinado, que son los columpios, ¿no? Tenían toda la calle para ellos. A mí me parecía que era la situación, o sea, en esa situación especial que teníamos, era la situación deseable, ¿no? Porque eso, habéis hablado pues de esos espacios, de esos columpios, como decías, ¿no? Lo de quiero lugares donde esconderme. Y a mí me ha recordado a cuando yo era pequeño en Leioa, pues yo iba al colegio en lo que era Saconeta, lo que ahora es Marian de Aranbecoa, y entonces allá al lado tenemos unos columpios, pero también teníamos por aquel entonces, que todo eso ha ido desapareciendo en muchos municipios con tanta intervención urbanística, pues donde ahora está el ambulatorio, todo eso eran campas. Y yo pasaba más tiempo en esas campas, metido por ahí, nos escondíamos y teníamos nuestra caseta antes que estar en los columpios, que yo creo que nos pisaba. Y bueno, es verdad que viéndolo desde otro lado como padres, pues podemos tener preocupaciones de que estando los hijos más a desmano puedan
pero como tú dices, les pueden suceder cosas en todos sitios, ¿no? Y lo importante es que creemos un espacio urbano en el que sepamos que el entorno en el que están es seguro para ellos, no al 100%, porque nunca lo va a ser, pero porque estamos eliminando las inseguridades que somos los adultos que creamos, con el tráfico, ¿no? Entonces, eso me parece también importante a la hora del diseño de la ciudad, de una ciudad más habitable o más amable con el peatón. También intentar permitir que los niños salgan de esos reductos que son los espacios, los columpios, ¿no? Y vamos, y lo digo sabiendo que yo hoy en día me tiro las tardes allí metido, porque a veces, como todos los niños están allí, también es difícil llevarse al niño a dar un paseo. Pero porque no les hemos planteado alternativas de juego, porque no vemos normal que la calle sea más que un espacio de tránsito. Aún así, yo viendo, por ejemplo, en Leioa, seguimos teniendo muchas debilidades, ¿no? O sea, yo veo, bueno, yo tengo al lado de mi casa irlandesas y se montan unos pitos, tíos, ahí todos los días de la gente que va con el coche. O en Chomin necesitamos tener a los municipales ahí, ¿no? Es la figura adulta que está un poco intermediando, a pesar de que la aspiración es que los niños puedan ir totalmente solos. Pues por eso, porque tenemos todas esas debilidades del tipo de ciudad que hemos construido. En nuestro caso peculiar, además, como tú sabes, pues con la avanzada. Y luego el tema de la participación en el Consejo de la Infancia también. Bueno, yo creo que ya sabes que también soy y conoces experiencias que hemos tenido, que el tema de la participación de los adultos, pues estoy un poco descreído, por lo menos a nivel nuestro municipal. Has dicho que luego el alcalde o la alcaldesa les dice, bueno, yo puedo llegar hasta aquí. A veces también es yo quiero llegar hasta aquí, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho esa frase que has dicho, recuperar la participación de la infancia como ciudadanos del presente. Y bueno, veo ahí, o sea, me parece importante que esto lo utilicemos también un poco como punta de lanza para meter también la participación de los adultos, los espacios urbanos construidos también para los adultos, pero también sin instrumentalizarlos, ¿no? Quiero decir que ellos también tienen su individualidad, como te has dicho, y no te voy a hacer ninguna pregunta, yo creo, simplemente estoy comentando un poco lo que me sugiere, lo que vas comentando. Si quieres comentar algo, pues bien. De hecho, Félix, te lo agradezco porque a mí me enriquece mucho también. Mira, o sea, es verdad, luego, que es a lo que iba, es que estos proyectos parecen muy sencillos, hay que empezar, pero luego lo que es la transformación en términos políticos, porque el propio Francesco dice que la Città dei Bambini es un proyecto político. O sea, y creo que es verdad, es un proyecto político que cuestiona la ciudad o el modelo de ciudad que teníamos y lo que plantea es transformarlo. Claro, luego pues va al ritmo que va y cada municipio con sus particularidades. Bueno, y en el caso de Leioa, pues tú y yo sabemos todas las particularidades y los problemas específicos que tiene. Eso sin ninguna duda. Pero eso, que te agradezco lo que has dicho. Y mira, hay una cosa que has contado que me parece muy importante sobre esto de la calle. Esto es una hipótesis teórica que yo planteo, o sea, que de mi reflexión personal que la dejo ahí, no puedo demostrarla, pero esta relación, ¿no?, que yo veo. Cuando has contado a la salida del confinamiento, pues lo de que en la calle peatonal la gente con las bicis anduviera, tal, no sé qué. Cuando tengamos espacios en la ciudad que sean así de vivos, que la gente pueda correr, que los niños puedan salir, que las personas mayores se pongan a caminar, yo que sé, que las parejas se besen, me da igual. Cuando tengamos espacios realmente así, un poco locos, entonces es cuando vamos de verdad a tener un entorno comunitario. Y es verdad, y es entonces cuando vamos a encontrar de verdad los límites, cuando nos vamos a tener que aprender a participar, porque en esos encuentros, que va a haber conflictos seguramente, vamos a tener que aprender a gestionarlos. Pero ese espacio es el que per se es seguro, porque es cuando de verdad tenemos una comunidad. Porque ahora mismo, que creo que lo hemos perdido, y en ese sentido creo que la infancia es un indicador, ¿no? Es que la infancia se ha privatizado, la hemos privatizado, solo depende de sus padres y de sus madres. Y el resto no queremos. Es más, no tenemos derecho a decir nada, ni que se nos pase por la cabeza, ¿no? Y ese es un indicador de que hemos perdido una estructura comunitaria, la famosa tribu, ¿no?, de la que a veces tanto se habla. Y yo creo que
si queremos salud comunitaria necesitamos recuperar la comunidad. Y para eso necesitamos construir espacios en la ciudad que permita que esa comunidad se reencuentre de manera autónoma para todos. Bueno, pues usamos a la infancia como parámetro, ¿no? Como excusa para ver cómo podemos repensar esa nueva ciudad. Que podríamos usar cualquier otro parámetro, es verdad. Pero bueno, creo que la infancia... pues a ver, luego hay otros proyectos, ¿no? Como Euskadi Lagunkoia, que trabaja más desde la clave de las personas mayores, ¿no? Aunque ahora posiblemente se van a poner en relación, andan ahí Innovasque y los responsables de Lagunkoia intentando poner en contexto, ¿no? Pero yo suelo decir, y me parece estupendo trabajarlo desde ese contexto, yo suelo decir que todos hemos sido niños y todos tenemos una memoria, y de hecho aquí, mientras hoy hablabais, todos recuperabais vuestra memoria para entender lo que está pasando un niño o viviendo un niño. No todos hemos sido todavía ancianos. Y entonces quizá nos cuesta más comprender, ¿no? Y más allá de lo empáticos o no que seamos, comprender de verdad lo que están pasando, ¿no? Entonces yo creo que como parámetro es muy poderoso. Perdona, Peter, ¿cómo has dicho que se llama la iniciativa para ancianos? Euskadi Lagunkoia. Bueno, ancianos para personas mayores. Vale. Y yo creo que ahora intentan decir, bueno, si vamos a hablar de Euskadi Lagunkoia, vamos a hablar de un proyecto que trabaje más en clave de ciudad amigable, ¿no? De ciudad saludable o como queramos llamar. No sé mucho. Es un proyecto europeo. En Sopuerta teníamos los dos. Sí. ¿Y querías comentar más cosas? Peter, te has silenciado. Ah, ok. Vale. Una cosa, al hilo de lo que comentabais de eso, que las ciudades tal y como están diseñadas, pues como espacio de tránsito, bueno, en el urbanismo es una de esas cosas que hay una de ideología metida que sorprendentemente, porque dices, ¿cómo ponemos las calles y ponemos macetas y ponemos avenidas? Puede haber ideología, hay mucha. Entonces, en ese sentido, no sé si lo habéis comentado el rato que yo he estado de apagón tecnológico, ¿qué hacéis con eso? Cuando os encontráis con un pueblo o una ciudad que está, vamos, construida de forma que es inhumana, o sea que es imposible. Yo tengo en mente, ahora estoy dando clase en un instituto en un pueblo de Valladolid que es la antítesis de cualquier idea racional de urbanismo. O sea, núcleos muy separados entre sí, distancias imposibles, cuestas, poquísimo pequeño comercio. Cuando os topáis con una cosa de esas, que claro, hay muchos años de planes urbanísticos en nuestra contra, ¿cómo lo abordáis? ¿Qué hacéis? No tengo respuesta para eso. Más allá del ámbito concreto, ¿no? En el que podamos, dentro de ese caos, ¿no? Decir, bueno, vale, venga, pues trabajamos este camino escolar y tenemos una araña y esta araña pilla esta ciudad o este tramo de la ciudad. Y entonces aquí sí podemos sugerir incidencias, mejoras, no nosotros, que hacen los propios niños y las niñas en este caso, ¿no? Pero cosas mucho más complejas como las que apuntas, que igual también tienen mucho que ver con lo que, por ejemplo, hablaba Félix desde su experiencia también, a nosotros nos excede, la verdad. O quizás un caso más cercano a Euskadi, que son las de municipios muy dispersos, en los que hay una casuca por ahí o un baserri por allá, o de pueblos que tengan que ir a un colegio, un instituto en una ciudad, un pueblo mayor más cercano. ¿Habéis abordado algún caso así? ¿O? Sí, no. sí, yo. Vale. Bueno, Sopuerta, mira, sí, grande, cierto, me callo. Sí, en Sopuerta exactamente como has descrito tú. Es un pueblo con la estructura como has descrito tú. Y la solución la dieron los niños y las niñas en el Consejo de la Infancia. Propusieron de estructurar algo parecido a un bidegorri para ir en bicicleta. Oh. Y la dieron ellos la solución. O sea, para decir que en la mayoría de las veces son ellos y ellas que te dan la solución. Sí, curioso. Porque también en Euskadi el clima es bastante húmedo, llueve bastante, así que las ideas de ir en bicicleta, sí. De hecho, en su momento, porque coincidimos en otros foros con el alcalde de la cuadrilla de Añana, en Álava, que en realidad son 10 municipios, 10 pueblos, ¿no? Porque ya sabéis que no sé si conocéis en Álava un poco cómo se estructuran las cuadrillas, que en realidad están organizados en una cuadrilla, digamos, ¿no? Como una municipalidad. Y están muy separados. Entonces, no han entrado todavía en la red, estuvieron interesados, tal. Realmente, cuando entraran,
ahí hay un reto, no sé, todavía creo que no, eso. Pero bueno, la experiencia de Fabio seguramente es la más cercana a eso, claro. Yo, Peter, quería preguntar una cosa. Bueno, es verdad que es un proyecto político, al final no, en mi opinión también es un, ¿cómo se dice? Representa también un método educativo, ¿no? Todo el proyecto de la Ciudad de la Infancia. Entonces, ahora mismo estamos en esta crisis pandémica que por necesidad nos ha visto cambiar las costumbres y el modo de vivir y también el modo de acudir al cole, ¿no? Entonces, ¿tú crees que paradójicamente la pandemia nos puede ofrecer una posibilidad para cambiar el método educativo que hasta ahora hemos tenido en España? ¿Te refieres a las escuelas? Sí. La pregunta es si la filosofía de la Ciudad de la Infancia puede de alguna manera entrar también en la escuela, el método, aprovechando de esta necesidad. A esa última parte, como lo has formulado, te diría que sí, sin ninguna duda, creo que podría aportar muchísimo. O sea, aunque solo sea incluso porque la propia estructura de poder que representa la escuela y que reproduce la escuela se vería obligada a aprender muchas cosas. O sea, empezando por ahí. Vale, eso lo tengo claro. Ahora, la experiencia que estamos viviendo ahora en la práctica concreta es que, o sea, ¿ahora es una ocasión para esto? Pues diría que no, porque la escuela está tan preocupada con sus burbujas y entiendo que luego las cosas vienen de donde vienen, ¿eh? Que seguramente es que, bueno, seguramente no, es que lo veo, ya lo sé. O sea, es que no tiene ahora energía, ni fuerzas, ni recursos para pensar en otra cosa. O sea, está como, supongo que como estamos todos en muchas cosas, está como, a ver si paso esto, a ver si lo salvo y a ver si se acaba. No creo que tengamos, no veo que se esté poniendo el foco muy bien en esto. Nosotros, un poco desde HHS, pero de momento con la boca pequeña, o sea, es un trabajo más interno que se está trabajando en pequeños municipios. Nosotros, por otro lado, con salud también, tal. O sea, yo creo que la noción de la salud comunitaria, es decir, del trabajo comunitario, como estrategia para hacer frente a toda esta locura, ¿no?, que está suponiendo el COVID, yo creo que se ha olvidado mucho eso y que debemos recuperarla. Porque si no, pues al final lo único que nos queda es lo que estamos aplicando, ¿no? Pues medidas desde arriba, que no digo que esté mal, hacer los PCRs, no estoy hablando de eso, pero está todo como desde arriba porque parece que desde abajo no podemos articular algo, ¿no? Desde lo comunitario, quiero decir. Y yo creo que esa es una clave. Tengo que quitar eso para poderlo. Gaiska, Johnny, Gaiska, ¿quieres hacer una pregunta? Bueno, Johnny, muchas gracias. Te había silenciado, disculpa. Chao, Jonathan. Vale, yo solamente quería hacer una pregunta y hacer también un comentario. Y, bueno, es que me parece súper interesante lo que has estado comentando y es que lo veo, muchas de las cosas las veo yo en el día a día también, ¿eh? El tema de la autonomía y saber elegir. Hoy, por ejemplo, estaba en un centro en segundo de DBH de la ESO y me preguntaban a ver si podía beber agua. Digo, a ver si podéis beber agua. Y me dicen, sí, es que con esto del COVID tenemos que pedir permiso. Digo, vosotros sabréis si podéis y cómo bebéis agua, ¿no? Y el tema de las decisiones, ¿no? Yo trabajo con menores transexuales y el tema de las decisiones, como muchas veces veo que son las personas adultas las que deciden sobre las decisiones que tienen que ser del propio individuo, de la propia persona. Y es que lo que estabas diciendo, digo, pues es que es genial. Y en ese sentido, chapó por lo que estás diciendo. Y la pregunta va un poquito, el proyecto que tenéis es, por un lado, autonomía y otro, participación. ¿Pueden ir por separado los dos proyectos? Sí, a ver, yo creo que están muy relacionados y que en realidad casi diría que, o sea, cuando empiezas uno acaba entrando en lo otro, es decir, al menos por cómo se plantea desde HHS, ¿no? Cuando estamos trabajando en los caminos,
estamos trabajando la participación. O sea, de eso no cabe la menor duda. Y cuando estamos trabajando, o sea, cuando trabajamos la autonomía, digo, cuando estamos trabajando la participación, estás trabajando la autonomía. Es que no... Y sí, lo que me quieres decir es si se puede solo hacer uno, por decir algo así, es que hay municipios que solo han puesto en marcha uno. Sí, esa era mi pregunta, porque claro, en algunos centros igual yo he llegado prontito y, no sé, ahora me venía Marquiña. Yo veo llegar a prácticamente todos los niños y niñas de primaria solos y solas. Y digo, ojo, ahí a lo mejor lo que es la parte esta del el camino a casa y demás, pues a lo mejor no sería tan necesario, pero yo creo que sí que la otra parte sería un golazo que puedan participar y... Sí, bueno, de hecho, cuando vamos a un ayuntamiento, le contamos tal, no sé qué, y los ayuntamientos dicen, pues sí, claro, bueno, tal. O sea, yo voy a poner un ejemplo concreto, Gorliz. Nos llama Gorliz como HHS y nos cuenta, no, queremos entrar, tal, no sé qué, pero claro, bueno, lo de los caminos, tal, y aquí en realidad la gente ya va, tal, y digo, bueno, pero, a ver, el camino hay que ponerlo si lo necesitas. Si no lo necesitas, no te compliques la vida ni se la compliques a nadie, claro, ¿no? O sea, luego cada uno, por eso digo que tiene que mirar un poco su realidad. Si la gente va andando, no la líes. O sea, no te metas en medio porque no te necesitas, ¿no? ¿Podrías entonces, desde la participación, trabajar la mejora de tal, de no sé qué? Pues sí. O Sodup, no, Soraluce, ¿no? Que también tiene solo un centro y prácticamente tenían ya... Es fácil porque el camino, todos tienen que seguir el mismo camino. Pues no te compliques la existencia. O sea, no lo necesitas. Sí, mira, precisamente cuando has dicho ahora Gorliz es que estaba pensando en Marquiña, en Gorliz que también he entrado alguna vez y también, o sea, yo cuando he llegado llegan todos y luego al salir también muchas veces salían por su cuenta y a su aire. Y, vale, sí, está bien saberlo. Una cosa, cambiando un poco la perspectiva, subiendo el nivel. O sea, quiero decir, más allá de lo que es el proyecto en sí. Tú ahora mirándonos primero como asociación ciudadana, ¿qué nos dirías? A ver, ¿qué podéis hacer para ayudarme en mi proyecto, en mi trabajo? O sea, desde luego, no intentar apropiárnoslo, ni yo qué sé, ni copiarlo, ni decir, mirad, nos vamos a poner esta medallita, esta maravillosa idea que les hemos robado a estos. No. Eso, evidentemente, es lo contrario de la filosofía de la que partimos. Pero eso, ahora pensando no tanto como Peter, sino como HHS, que lo siento, pero me suena mucho a champú cada vez que digo las siglas. ¿Qué nos diría? A ver, Más Euskadi, ¿qué podéis hacer por mí? ¿Cómo podéis ayudarme? Pues no sé, bueno, primero, o sea, cero miedo a robar. O sea, que la idea no... O sea, es que es una idea de bienestar comunitario, no se puede robar. O sea, de hecho, la primera idea, si quieres, fue de Francesco, pero antes de Francesco ya hubo gente que en realidad está trabajando en esas cosas. Creo que evoluciona entre todos, así que allá donde podáis coger, activar, desarrollar, hacerlo. O sea, vamos, sin ningún problema. No sé exactamente, claro, en el ámbito, ¿no? que os movéis todavía como asociación y demás. Hombre, en la medida en la que entréis en el ámbito político, joder, pues llevad el discurso al ámbito político, eso está claro. Y en la medida en la que os desenvolváis en el ámbito social, pues yo creo que más allá de si se hace caminos escolares o si se hace consejos de la infancia, joder, aplicar la filosofía que hay de fondo, no sé cómo decirlo, ¿no? De incluir a la infancia, o sea, solo ya eso, porque se podría hacer con los adultos, pero de incluir a la infancia en los procesos, que es un aprendizaje, es complicado, realmente es difícil, pero es un aprendizaje de la leche. O sea, cuando yo creo que Fabio ya estabas en el último que se ha hecho, en el último congreso que hicimos, cada 2 o 3 años se montaban como un congreso entre todos, ¿no? Y el reto fue, a ver, vamos a hacer un congreso que viene Francesco y toda la panda a hablar y vienen los de Pontevedra y no sé qué, del mundo adulto para hablar sobre los niños y no están los niños en este congreso. No puede ser. O sea, es que no tiene sentido, ¿no? Entonces dijimos, vale, pero entonces esta estructura adulta que nos hemos montado a los niños es infumable. O sea, es que no hace falta ni preguntárselo, yo ya lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Durante 3 o 4 meses se ofrecieron de los municipios, políticos, técnicos y demás, se ofrecieron voluntarios
se estuvieron formando específicamente para llevar mesas de trabajo y entonces a la mañana hicimos la versión adulta, si queréis, ¿no? Pues vino, pues eso, Tonucci a dar la charla, el concejal o alcalde de Pontevedra a dar su tal, ¿no? Y a la tarde lo que hicimos fue un encuentro de trabajo donde estuvimos todos mezclados. O sea, adultos, niños, niñas, con temas para trabajar en las mesas. Y claro, la metodología, digamos, de encuentro, de debate, de reflexión, pues se hizo una que nos permitiera participar a los dos, ¿no? La construimos, nos formamos y fueron, insisto, los mismos técnicos de los municipios los que cada uno llevó una mesa, técnicos y políticos. Bueno, entonces, ese aprendizaje, que es laborioso, es verdad, que es cansado, a mí me parece un puntazo. O sea, solo eso ya me parece un puntazo, ¿no? Sí, por lo que has ido contando, sí que podía ser buen caballo de batalla en el sentido de eso, que te permite abordar participación ciudadana, urbanismo y cambiar un poco la mentalidad para peatonalizar y todo, o sea, que sí que es muy transversal. Nosotros, por supuesto, lo intentamos difundir a nivel del partido, el resto del Estado y discurso. Ya os pediremos igual algún... No sé si tenemos dudas, asesoramiento, y en cualquier caso seguimos en contacto. Pero lo que mencionabas de llevarlo al discurso político, eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que se difunde. La parte mala es que se ideologiza. O sea, esto lo defienden los rojos, los verdes, quienes sean, y eso puede acabar perjudicando. Es cierto que si lo estáis aplicando con ayuntamientos, lo mismo del PNV que de otras fuerzas, no sé, porque claro, vosotros os movéis en el ámbito asociativo, pero, o sea, no en el político, que lógicamente estás más expuesto y te atacan más y todo, pero con todo alguna vez, no sé, os han tachado de hippies o cosas así, de qué cosas proponéis o por el estilo, o sea, a la hora de llevarlo, planteárselo al común de los mortales, que no tiene por qué estar metido en temas de política ni así, ¿qué tal se coge? No sé. A ver, dos cosas. Una, yo hablo mucho con políticos y con técnicos explicando este proyecto en diferentes municipios, además. Seguramente todos pensarán de mí que soy un hippie. Eso es bastante probable. Es bastante probable. Pero el proyecto, cuando lo explicas y lo presentas y lo estructuras, yo creo que va más allá de ser hippie. O sea, es que es un proyecto de salud comunitaria. Y luego, si quieres, te implicas o no, o puedes o no. O sea, digamos que cuando se lo habéis concretado ya se les va la impresión de... En la red hay municipios gobernados por el PSOE, por el PNV, por Bildu y cuando estaba Fabio por candidaturas independientes. Bueno, ahora Balmaseda ahora está por una candidatura independiente, si no me equivoco, y está en la red. O sea que hay de todo y además lo buscamos. También, o sea, cuando vamos a un ayuntamiento que nos llama, oye, explícame de qué es HHS, se lo decimos. O sea, este proyecto no tiene color. Y además queremos visibilizarlo. Y hemos hecho ese esfuerzo también y en la propia red, entre los que están, lo hablamos y lo verbalizamos. O sea, cuando hay que hacer una rueda de prensa, se intenta demostrar que hay multiplicidad de colores. O sea, luego cada uno defenderá lo que quiera y tendrá lo que quiera. Pero es que este es un proyecto de bienestar común, si es que no hay más. Otra cosa, luego, ¿quiero invertir aquí más o quiero invertir menos? ¿Me quiero comprometer más o me quiero comprometer menos? ¿Tengo mis formas personales o tengo tal, no? Eso luego ya, pues bueno, es la marca de la casa de cada uno. Yo en mi experiencia, por ejemplo, yo tardé más tiempo a convencer, entre comillas, las AMPAs que mis compañeros políticos. Y ahí hay otro pequeño problema que veo, que los políticos no tardas nada a convencerlos, también porque es un escaparate espectacular. Muy bueno, sí. Es que lo que decías de colorearlo, Peter, eso que no tiene color, en principio no, eso en principio es una idea que beneficia a todo el mundo, pero eso, no sé, en el momento que te pones a defenderlo, pues o sea, tiene la ventaja esa que es muy escaparate en el sentido que cualquier partido político que lo puede lucir. Pero, o sea, si lo hace... Sí, no, pero eso, lo que te pregunto es eso, de si nos podemos defenderlo a nivel de partido, si no nos va a perjudicar en el sentido de, esto es una cosa de progreso. Podéis no hablar de este proyecto en concreto, pero sí hablar de que hay que trabajar la movilidad o la autonomía de la infancia y que hay que trabajar el derecho que tiene la infancia a participar en nuestras sociedades. Y eso es que esas dos ideas no pertenecen a nadie. Luego, ¿cómo se haga? Porque, o sea, UNICEF
que tiene el proyecto de Ciudades Amigas de la Infancia, que sería un primo hermano. En realidad es otra estructura porque está más pensada para que los municipios desarrollen planes de infancia, ¿no? Tiene una estructura mucho más institucional, más tal, aunque montan consejos de la infancia también, por ejemplo. O sea, quiero decir que yo creo que hay mucha gente trabajando en esta línea. Yo creo que es porque aquí lo importante son las ideas, que es lo que decía antes. Y en ese sentido, por eso decía, no robáis nada. O sea, es que... Mira, casualidad, antes de ayer o hace 3 días fui a casa de mis padres a recogerles el correo que estaban fuera y vi una publicidad de Bildu en Getxo, de H. Bildu, ¿no? La abrí, era como un prospecto y todo, o sea, el panfleto que metían, no sé muy bien por qué lo van a sacar ahora, era todo sobre movilidad, sobre la importancia de recuperar el peatón, o sea, era un especial de movilidad que se habían cascado, ¿no? Es que creo que hay cosas que ya, o sea, están ahí y creo que hay que aprovechar el momento, eso también lo creo. El momento, digo, de decir, hostia, si empieza a cuajar es el momento de meterle machete, porque es que esto va a transformar las ciudades. Y aquí recupero lo de Francesco, y es que eso es política pura y dura. O sea, es brutal si conseguimos que podamos intervenir sobre ello. Bueno, y pues un poco la línea que decía Félix, ¿no? Es que padecemos tantas cosas en algunos casos que poder intervenir sobre la ciudad yo creo que puede generar muchos cambios. Y hacerlo con la infancia me parece fundamental. Y una cosa, hasta ahora los ejemplos que has mencionado, bueno, lo que conozco en municipios son sitios más o menos, digamos, estables, no sé, pero si os metéis con un barrio de San Francisco o algo así, o algún pueblo que sea esté un poco más depauperizado y que tenga más problemas, o sea, ¿se ha dado el caso? O sea, ¿habéis tratado con un...? Vale, esa es una pregunta delicada, pero bueno, voy a decir, por ejemplo, en Bilbao hemos trabajado con Mina del Morro, no sé si te suena. No lo sitúo. Vale, bueno, pues Mina del Morro es un barrio donde, o sea, perdón, es una escuela que está en Santuchu, que tiene una particularidad, o sea, brutal, es decir, el 90% del alumnado es gitano. Lo cual dices, vale, pero te espera, porque esto ya más particular. Esto es Mina del Morro, ¿vale? El cole. Y hay una valla, o sea, donde los niños se enganchan para mirar al otro lado, y al otro lado hay una Icastola, la Icastola Carmelo, que también es pública. Vale, aquí están el 90% de los gitanos y aquí, pues no sé, habrá un 1%, una cosa así. Yeah. Vale, con esto te transmito un poco el paquete que hay ahí, ¿vale? Y Carmelo y Luis Briñas, que es otro centro que está en el este, estaban trabajando caminos escolares. Entonces, cuando desde Mina del Morro se enteraron que estaban trabajando caminos escolares y que la Junta de Bilbao pues ofrecía asistencia y demás, pues se apuntaron. Entonces fuimos allí a trabajar. Claro, hay que aprender a trabajar, pero no por nada, como en realidad como si fuera cualquier otro sitio, ¿eh? Las condiciones son distintas, las metodologías igual hay que cambiarlas, pero se hizo. O sea, no... Sí que montasteis buena respuesta. Sí, con todas las particularidades que tenía trabajar en ese contexto, o sea, de hecho fue maravilloso. Fue más problemático trabajar el contexto comunitario. Decía, a ver, macho, si 2 coles tienen una valla que toca, en ese camino coinciden niños a patadas de esos 2 coles. No desaprovechemos esta ocasión. Bueno, pues eso no ha sido tan fácil. O sea, cogisteis de los 2 colegios, ¿o? Lo intentamos. Te digo que lo intentamos. Sí. El caso es que la segregación se palpa directamente, ¿no? Sí, en este caso la excusa era el euskera. Sí. Bueno, quiero decir que hay problemas que son muy potentes y que también se pueden trabajar. Eso no quiere decir que luego sean fáciles de solucionar, ¿eh? Sí. Bueno, ¿hay más preguntas? Que nos acercamos a las 8. Sí. Y hemos abusado bastante de tu tiempo que tan generosamente nos ofreces, Peter.
Ha sido un placer, espero que os haya interesado, resultado útil estas cosas. Muchísimo, sí. Yo he disfrutado mucho, la verdad, ha sido muy interesante. Sí, yo también. Me ha gustado volverte a ver. Os echo de menos a todos y a todas. Nosotros a ti. Algún día te puedes acercar, ¿eh? Tampoco, bueno, salvo que se te enfade alguien en su puerta, tal. No, ya estoy fuera. Por venir a saludar, estar y tal. Genial. No lo dudes, vamos. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Yo me desconecto. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Peter. Bye.